mostrar, a pesar de que no habían salido en los estudios, ya se están intentando volver a intentar con subgrupos de pacientes, ¿no? Sí, un poco, por ejemplo, también con lo que se hace con el de litio, ¿no? O con el del antirretroviral, se subtipifica, como muy bien decía Bernat, los pacientes. O sea, se están repitiendo ensayos en determinados tipos de pacientes. Pues muchas gracias nuevamente, doctora Mónica Povedano. Muchas gracias, doctor Bertrán. Pasamos a la siguiente charla acerca de los aspectos genéticos básicos en la esclerosis lateral amiotrófica, papel del asesoramiento genético en la enfermedad, a cargo de Patricia Muñoz Cabello, asesora genética y coordinadora de la Unidad de Genética Clínica del Hospital del Mar. Adelante, Patricia. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy asesora genética de la Unidad de Genética Clínica del Hospital del Mar y formo parte de un miembro de una comisión de asociación de pacientes y divulgación de SEAGEN. Antes de nada, ¿no?, dar las gracias al equipo que ha organizado toda esta charla. Me está pareciendo una magnífica tarde y bueno, por haber contado conmigo. Entonces, entre otras cosas, os hablaré de los aspectos genéticos en la ELA, que ya se han mencionado muchos de ellos en diferentes aspectos, pero yo aprofundiré un poquito más para hacerlo llegar un poquito más a los pacientes y los familiares. Os hablaré también del asesoramiento genético y el seguimiento multidisciplinar, que son también, ¿no?, aspectos muy importantes. Entonces, por poner un punto de partida, ¿no?, a empezar con una breve introducción a la genética, porque al final todos hemos escuchado hablar de genes, herencia, pero por poner un punto de partida, durante la primera mitad del siglo XX se determinó que el ADN conforma el material genético responsable de la herencia. Y es en el 53 cuando Watson y Crick proponen el modelo de la molécula del ADN, estas dos cadenas de nucleótido complementarias y antiparalelas que forman una doble hélice. El tiempo fue pasando y en el 90 se creó el proyecto del genoma humano, y es en el año 2000 donde se publica el primer borrador del genoma humano, que al final pues, es el conjunto del material genético situado en todas y cada una de nuestras células de nuestro cuerpo y que se organiza como en dos partes. Un genoma nuclear, el 99%, y un genoma mitocondrial, el restante, ese 1%. Y al final lo que contiene es la información necesaria para el desarrollo del organismo y la reproducción. Si nos centramos en este genoma nuclear, esto es una imagen que pongo desde el microscopio óptico, vemos esta especie de filamentos, ¿no?, que son los cromosomas. Estos cromosomas, si los ordenamos, lo que vemos es la imagen del cariotipo. Es una de las pruebas genéticas que se hace en determinados momentos. Entonces, al final el cariotipo lo que es la imagen ordenada de nuestros cromosomas, que como podéis ver, pues tenemos dos copias de cada uno de nuestros cromosomas, la mitad heredada de nuestro padre y la otra mitad heredada de nuestra madre, y así sucesivamente con todos y cada uno de nuestros cromosomas. El último par es el que determina el sexo, XY para varones. Entonces, y XX para mujeres. El genoma nuclear lo que sucede es que corresponde con el 4% del ADN codificante y se dice que a día de hoy tenemos unos 23.000, 24.000 genes y que, bueno, pues en función del cromosoma pues tenemos más o menos genes, se estipula más o menos entre 700 y unos 3.000 genes por cada cromosoma. Si vamos un poquito más en detalle a entender cómo esta información genética funciona, tenemos esta imagen de aquí en la que tenemos la célula, tenemos el núcleo y el citoplasma. Si nos centramos en este núcleo, lo que vemos es esta imagen, ¿no?, en X, que es el cromosoma, el cual yo siempre digo que hay que imaginarse como si esto fuera un ovillo de lana, el cual voy estirando y llego hasta la unidad más fundamental, que es esta doble cadena de la que hablábamos antes, ¿no?, que se descubrió hace ya mucho tiempo. Esta doble hélice está formada por letras, ¿no?, adenina, timina, citosina y guanina, que son estos 4 nucleótidos que se van uniendo unos con otros y van formando esta doble hélice. Esta información genética lo que sucede es que es leída por determinadas moléculas y forma lo que llamamos las proteínas, que son el verdadero trabajador, allí donde, bueno, pues hacen la función allí donde la tienen que hacer. Si hablamos de algunas pruebas genéticas que conocemos hoy en día y vamos de menos a mayor resolución, pues tenemos lo que es el cariotipo, del cual ya hemos hablado antes.
tenemos el array CGH y la secuenciación. Y esto lo que nos permite es ir de menor a mayor resolución en cuanto al estudio de las enfermedades en un nivel diferente, ¿no?, de estudio. Si hacemos la comparativa entre el cariotipo o la imagen de estos cromosomas, si fuera una enciclopedia de libros, el cariotipo nos daría la imagen de estos cromosomas ordenados uno detrás de otro, o si hay algún tipo de reorganización entre ellos. Un poquito más en detalle, escoger esa enciclopedia, uno de esos tomos, y mirar si están todas las páginas, es decir, si están todos los genes o falta alguno de ellos. Y un poquito más en detalle sería la secuenciación. La secuenciación lo que hace es leer esa información genética, esas letras que están dentro de cada capítulo. Por tanto, bueno, antes de entrar un poquito más en detalle sobre la genética, ¿no?, y otros aspectos que son muy importantes, la esclerosis lateral amiotrófica al final es una enfermedad neurodegenerativa de inicio de la edad adulta con afectación de las motoneuronas superiores e inferiores, en la que se diagnostican cada año alrededor de unos 4 o 8 pacientes por cada 100.000 habitantes, en el que la clínica inicial suele ser muy variable, incluso entre la edad de inicio, ¿no? El diagnóstico es básicamente clínico, electrodiagnóstico y mediante la exclusión de otras enfermedades con clínica solapante. Y a día de hoy se dice pues, que la mayoría de los casos de ELA son esporádicos, un único caso en la familia, y que en torno al 5 o 10% de estos pacientes tienen historia familiar, son las ELAs familiares. Clínicamente son muy similares y la edad media de aparición estaría en torno más o menos los 46 años con las ELAs familiares y en torno a los 56 años con las ELAs esporádicas. Hay ahora una reciente clasificación en un apartado de Gen Reviews, que es una web de información que habla sobre una nueva clasificación, entre comillas, ¿no?, sobre las ELAs genéticas y las ELAs de causa genética desconocida, que hablaríamos tanto de casos familiares como esporádicos. Entonces, claramente el estudio genético que se puede ofrecer a la enfermedad lateral, a la esclerosis lateral amiotrófica, permite establecer la base genética del subtipo genético de la esclerosis lateral amiotrófica y en función de esto pues, ofrecer un adecuado asesoramiento genético y un pronóstico. Históricamente, ¿no?, ¿qué es lo que ha ido pasando durante todos estos años? Pues que históricamente lo que pasaba es que a la mayoría de pacientes con ELA esporádica se les aseguró que nadie más en la familia estaría a riesgo. Mientras que las ELAs familiares, con algún otro familiar afecto, se les comunicaba que sus hijos estaban a riesgo, pero el estudio genético se limitaba a un único gen conocido, que era el SOD1, y que explicaba alrededor del 20% de los casos familiares. A medida que ha ido avanzando la genética, ya no solo para la ELA, sino para también otros trastornos genéticos, pues el panorama ha cambiado con la Next Generation Sequencing, que lo que hace es permite el análisis simultáneo de muchos genes a la vez. Entonces, bueno, esto es una imagen, ¿no?, de lo que hablábamos antes, pues coger diferentes capítulos a la vez y leerlos de forma masiva. Por tanto, como veis, los genes que han ido apareciendo a lo largo de todo este tiempo han ido en aumento, ¿no? Y actualmente pues, se conoce en torno a un 70%, un pelín más según estudios recientes de las ELAs familiares y en torno pues, un 10-15% de las ELAs esporádicas. Hay un gran salto en el momento en el que se conoce el C9orf72 como gen causante de la ELA. Y luego, pues, como veis, hay otros genes también implicados. Como veis, las ELAs esporádicas y familiares comparten base genética. Hace unos años, cuando hice una charla también para estas jornadas, había un artículo en el que hablaba, ¿no?, de los diferentes genes implicados en las ELAs familiares y las ELAs esporádicas. Entonces, en aquel entonces hablábamos de que el C9orf72 explicaba el 40% de las ELAs familiares. Un estudio genético más reciente habla de un 40-50%. En cuanto al C9orf72, el gen SOD1, otro de los capítulos de nuestra información genética, antes explicaba un 12% de las ELAs familiares, ahora estaríamos hablando en torno al 20-25%. Y bueno, estarían también el FUS y el TARDP, ¿no? Y como veis, pues hay diferentes genes implicados en cada una de ellas.
Estas frecuencias que aquí están escritas varían en función de la etnia y el origen geográfico. Sobre todo las frecuencias mayores de esta proporción de implicación en las células familiares o esporádicas varían mucho y son las mayores en cuanto a la descendencia europea, ¿vale? Entonces, en esta misma revisión hay unas recomendaciones sobre cómo serían la estrategia a seguir. Entonces, si nos fijamos en un caso familiar de descendencia europea, lo que consideran en un primer momento es estudiar este gen C9orf72, pero también para casos esporádicos de descendencia europea. Por tanto, los estudios genéticos y el avance en la tecnología genética lo que ha permitido ha sido descubrir nuevos genes. A día de hoy se estima que hay unos 36-43 genes asociados a la ELA y esto, como ya os decía, ha permitido establecer las bases genéticas del 70% de las células familiares o un pelín más y el 10% de las células esporádicas, siendo los genes el C9orf72, el SOD1, FUS y TARBP los que tienen una mayor proporción, explican una mayor proporción de casos. La mayoría de estos genes que estamos hablando siguen un tipo de herencia que se llama autosómico dominante, pero también hay otros genes que siguen un tipo de herencia que se llama recesiva o ligada al X. La herencia dominante es aquella que, si hablábamos antes de que todos tenemos 2 copias de nuestros genes, una persona que tiene una alteración genética tiene una probabilidad del 50% de transmitir esta alteración genética a cada uno de sus hijos y en cada embarazo. Por tanto, esto es una información que es algo sencilla de entender, pero que no es del todo así, porque hay otros conceptos que hay que tener en cuenta cuando uno está hablando de los estudios genéticos y la información que el paciente y la familia debe tener en cuenta. Es que existen conceptos como son la heterogeneidad alélica, y es que diferentes mutaciones en el mismo gen causan el mismo fenotipo. La pleiotropía genética, que es que una misma mutación produce diferentes fenotipos. Estaríamos hablando de, por ejemplo, el C9orf72 asociado a la ELA o a la demencia frontotemporal, pero también entre otros genes, como el TBK1, el VCP o el TARBP. Que existe una correlación genotipo-fenotipo en función del gen o la mutación. Estaríamos hablando de una clínica determinada una clínica determinada o variable. Que existe otro concepto que es la penetrancia variable, edad y gen dependiente. La penetrancia sería el porcentaje de portadores de una mutación que presentan un determinado fenotipo. Entonces, por ejemplo, si hablamos del gen C9orf72, esta penetrancia es del 0% a los 35 años, pero a los 58 años, una persona que tiene una alteración genética en C9orf72 tiene una probabilidad del 50% de ir a presentar clínica. Y esta penetrancia o probabilidad de desarrollar síntomas es del 100% a los 80 años. Como veis, para el gen SOD1 esto es diferente. Y ya no solo hablamos de la penetrancia variable, sino también de la expresividad variable, es decir, la variabilidad en cuanto a la edad de inicio de los síntomas, la progresión de la enfermedad, que no es solo entre familiares, sino también entre familias diferentes. Uno de los aspectos que también hay que tener muy, muy claro es que un estudio genético negativo no necesariamente descarta el diagnóstico clínico ni el riesgo a otros familiares, ya que existen otros genes por descubrir. Por tanto, creo que es muy importante el ofrecer un adecuado asesoramiento genético tanto a los pacientes como a los familiares. No sé si habéis oído hablar de este concepto, pero el asesoramiento o consejo genético viene del Genetic Counseling en inglés, en el que más que un consejo lo que se da es un asesoramiento, se da una información más que un consejo, siempre respetando el principio de autonomía hacia el paciente y evitando en todo momento el paternalismo, ¿no? Son estudios y un proceso en el que es algo no dirigido. Nos manejamos siempre entre incertidumbre, como habéis podido ver, y sobre todo que no hablamos nunca de decisiones buenas o malas, sino que uno toma una decisión en un momento determinado en base a un contexto específico. Así que, ¿qué es el asesoramiento genético? Pues bien, según la definición de la National Society of Genetic Counselors, es el proceso comunicativo con el objetivo de ayudar a las personas a entender y adaptarse a las implicaciones médicas, psicológicas y familiares derivadas de un determinado trastorno genético, como estaríamos hablando en la ELA. Por tanto, es importante entender conceptos médicos, educar sobre cómo la herencia contribuye y el riesgo de que esto vuelva a suceder en la familia,
entender las alternativas para reducir, minimizar el riesgo de transmisión, elegir la actuación más apropiada y sobre todo que en el caso de realizar un estudio genético es fundamental hacer un asesoramiento previo y un asesoramiento posterior y que más adelante hablaremos. Por tanto, las características de la información genética en muchas ocasiones es estresante y angustiosa. ¿Por qué? Pues porque tiene unas implicaciones directas para familiares, porque las condiciones genéticas son para toda la vida, porque hablamos de que hay familiares que en un momento determinado se podrán hacer un estudio presintomático y porque en general la información genética es compleja por la herencia, el riesgo de recurrencia, la probabilidad. Todo esto hace, ¿no?, que el estrés y esta angustia, ¿no?, que provocan los pacientes, la posibilidad de que haya una anomalía genética en la familia dificulta la comprensión. Por ello es súper importante que haya una bidireccionalidad en cuanto a la información que se da desde el asesor genético al paciente y las dudas y el apoyo y las preguntas que puede tener el paciente que las devuelva, siendo siempre un proceso no directivo para minimizar el estrés psicológico y el aumento del control personal, para sobre todo tener un objetivo claro y es facilitar la toma de decisiones y bueno, dar una decisión que sea lo más informada posible. Así, en las consultas de genética, como habréis podido comprobar, pues no vemos solo pacientes, sino familias. Y es que los trastornos genéticos en ocasiones van circulando por diferentes familiares. Por tanto, es fundamental el asesoramiento genético en la ELA a los pacientes y familiares y vamos a hablar de diferentes aspectos. El asesoramiento en riesgo genético, el asesoramiento genético pre-test, el post-test y hablaremos también de los estudios genéticos presintomáticos. A una consulta puede llegar un paciente con ELA, entonces, bueno, pues lo que haríamos sería recoger la historia personal, elaborar un árbol familiar de 3 generaciones. Esto lo que hace es permite identificar el modo de herencia, el riesgo de recurrencia y orientar el estudio genético concreto. Como veis aquí, esto, bueno, para ver un caso más concreto, son casos inventados. Tenemos una familia 1 en la que, como veis, los varones los pintamos con un cuadrado y las mujeres con redondas. Se recoge la historia familiar, siempre 1, 2, 3 generaciones como mínimo, pero también entre otras. Y aquí vemos que hay un único caso en la familia de una ELA, de un hombre de 58 años, en el que el diagnóstico se le hizo a los 56, sin nadie más en la familia con clínica de ELA ni con sintomatología relacionada. Por tanto, esta persona tiene una ELA esporádica y el riesgo empírico que se les ofrecería a otros familiares sería de un 1 o 3% para familiares de primer grado, del 1% para familiares de segundo grado y, bueno, el riesgo de la población general para el resto. Por contra, tenemos esta otra familia en la que, como veis, tenemos un caso, un varón fallecido de él a los 60 años, que empezó con la clínica a los 55, una hermana con un diagnóstico de ELA que empezó a los 48 años, otro hermano aquí también afecto, la madre que falleció pues también de una ELA, pero vemos que hay diferentes generaciones afectas y diagnosticadas de ELA o de sintomatología solapante, como sería pues la demencia frontotemporal o preguntamos también sobre otros tipos de demencias o trastornos que pueden estar relacionados. Por tanto, aquí vemos una ELA de herencia, como siguen la mayor parte de los genes en la ELA, que es de herencia dominante, y por tanto los hijos de estos pacientes con diagnóstico de ELA estarían a un riesgo, una probabilidad de haber heredado la alteración genética de un 50%. Por tanto, es muy importante, como ya hemos dicho, ¿no?, el asesoramiento genético. ¿Por qué? Pues porque hablamos de pacientes y de familias. Como hemos estado hablando, el 70% de las ELAs familiares tienen una base genética identificada y por tanto es posible ofrecer un estudio genético. Y de ahí es muy importante hacer un asesoramiento genético antes de solicitar cualquier tipo de estudio genético. Es importante hablar sobre todas los conceptos que hemos estado mencionando durante la charla, ¿no?, la complejidad de las pruebas genéticas. Hemos hablado de la heterogeneidad génica y alélica, de que exista una penetrancia variable edad y gen dependiente y que hay una expresividad variable en cuanto a la edad de inicio de los síntomas. Es fundamental que ante cualquier estudio
genético se firme un consentimiento informado, que aquí lo que al final estamos asegurando es, entre otras cosas, la voluntariedad de la prueba. Estamos preguntando si, explicamos qué tipo de estudio genético vamos a hacer, si vamos a ir a un gen o vamos a hacer un panel de genes, qué vamos a hacer con el remanente de ADN que quede en el laboratorio. Si no se identifica hoy en día la causa, el paciente quiere que en un futuro entremos en estudios de investigación para descubrir otros genes. Entonces es fundamental el consentimiento informado. Se explica también durante esta consulta pre-test sobre los posibles resultados del estudio genético, y es que hablamos de que, pues hablamos de 3 posibles resultados. Podemos no encontrar la causa genética, como hemos hablado antes, un resultado negativo, un resultado positivo, en el que sí que encontramos la causa genética de esa familia, o bien resultados que llamamos no informativos, y es que hay determinados momentos en el que no identificamos la causa genética, pero sí una variante que a día de hoy no sabemos si está bien implicada o si es determinante en la genética de esa familia. En el caso de encontrar la alteración genética en la familia, esto permite plantear opciones reproductivas como un diagnóstico prenatal o un preimplantacional. Es fundamental el hecho de resolver las dudas al paciente y la familia durante toda la visita y estipular el plazo en el que vamos a dar estos resultados. Tras esta primera consulta y obtener los resultados genéticos, es necesario un asesoramiento post-test, en el que, como ya hemos estado mencionando, ¿no?, al identificar la causa genética en un paciente es necesario proporcionar esta información al paciente sobre qué gen se ha encontrado, la mutación, si existe algún tipo de correlación genotipo-fenotipo, el patrón de herencia, cómo se transmite ese gen a otros familiares a riesgo, resolver todas las dudas en todo momento porque se generan muchas, y sobre todo, realizar un informe de consulta para el paciente y avisar, ¿no?, de que es importante informar a otros familiares que puedan estar a riesgo de haber heredado la alteración genética. Por contra, podemos no identificar la causa genética. Del mismo modo, tenemos que informar al paciente y, sobre todo, reevaluar el caso, ¿no?, y pensar si es necesario ampliar a otros genes, o en el caso de que ya se hayan estudiado todos los genes que a día de hoy se conocen, entrar en algún estudio de investigación en el que, de cara a largo plazo, se vayan reanalizando los datos y podamos ver si hay nuevos genes implicados en la ELA. Como hemos visto en esta imagen de aquí que os ponía antes, en esta familia con la ELA esporádica, con la ELA familiar, en el caso de identificar la alteración genética en alguno de estos pacientes, es posible ofrecer estudios a familiares que estén a riesgo de forma presintomática. ¿Qué hablamos de un estudio presintomático? Pues es esto, ¿no? Es extender el estudio genético a otros familiares adultos a riesgo que están asintomáticos a día de hoy. ¿Cuál puede ser la motivación de realizar un estudio genético en un familiar asintomático? Pues reducir la incertidumbre, saber si el día de mañana puede desarrollar la enfermedad o no, hacer planes de futuro o tomar decisiones en cuanto a la planificación familiar. Pero por contra también hay decisiones sobre no hacer el estudio genético, pues por el miedo a los resultados o por evitar la preocupación a otros familiares a riesgo. Sobre todo remarco el hecho de que todo este proceso en los estudios presintomáticos viene guiado y recomendado por un protocolo adecuado, en lo que básicamente se intenta asegurar es que el paciente reciba toda la información necesaria en una serie de consultas en la que participan diferentes especialistas, un neurólogo, psicólogo, genetista, asesor genético, en el que se proporciona toda la información necesaria para que el paciente tome una decisión informada. Se busca cuál es la motivación para que esta persona a día de hoy solicite la prueba y, sobre todo, se asegure en la medida de lo posible que es capaz de manejar un resultado adverso. Pero sobre todo ya os digo que es una serie de visitas que se espacian en el tiempo, entre 4 o 6 semanas por visita, en función de la visita en la que estemos hablando, para preparar al paciente, sobre todo para un posible resultado adverso. Por tanto, como habéis visto, el alcanzar el diagnóstico etiológico no suele ser el fin, sino más bien el comienzo del proceso. Es fundamental ofrecer esta misma atención médica a otros familiares a riesgo, sobre todo cuando
Estamos hablando de condiciones, trastornos genéticos con una expresividad variable y manifestaciones de aparición progresiva y relacionadas con la edad. Es fundamental la necesidad de un abordaje multidisciplinar basado, ¿no?, en equipos motivados y familiarizados con las complicaciones de la enfermedad, incluyendo el apoyo psicológico. Entonces, pues bueno, ¿no?, aquí este seguimiento multidisciplinar, pues formado por diferentes especialistas, el neurólogo, la enfermera, el neumólogo, el terapeuta del habla, el fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta respiratorio, el nutricionista, el psicólogo, el asistente social, genetista clínico y el asesor genético, que como habéis visto, pues es parte de todo el proceso, el ofrecer este asesoramiento genético a los familiares y a los pacientes. Entonces, así como a nivel internacional existe una regulación y una acreditación para estos profesionales, y a pesar de que existe, ¿no?, la necesidad del asesoramiento genético por parte de profesionales sanitarios y pacientes es elevada, en España a día de hoy no existe un reconocimiento sobre el asesor genético, ya que bueno, no está todavía reconocida la especialidad de la genética clínica. En 2008 se hizo un máster especializado en esta formación de asesores genéticas. Y un poco más adelante, ¿no?, se creó esta sociedad de asesores genéticos, es la primera sociedad española de asesoramiento genético, que nace con el objetivo, ¿no?, de ser un complemento a la genética a día de hoy para bueno, impulsar y desarrollar el asesoramiento genético en España y ser básicamente pues, un punto de referencia para profesionales, asociaciones del ámbito médico y sobre todo asociaciones de pacientes. Y bueno, ya para acabar, con esta imagen con la que me gusta mucho acabar las presentaciones, y es que un poco al final es así como funciona la genética. Entonces, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Patricia, por esta brillante charla. Vamos a ver, hay varias preguntas. La primera es, dice, ¿qué debe hacer un familiar de ELA en primer grado? ¿Qué debe hacer cuando sabe que... Claro, es decir, aquí el proceso fundamental es decir, si estamos hablando de qué debe hacer un familiar de primer grado, lo primero de todo es consultar con su neurólogo y venir a una consulta especializada de genética, de asesoramiento genética, en la que bueno, pues se recogerá, como hemos estado hablando, ¿no?, la historia familiar y ver si es algo que es la mayor parte de las ELAs esporádicas y ofrecerle un riesgo de que esto se pueda volver a repetir en la familia determinado, o ver si es una ELA familiar, en el que, bueno, pues ver cuál es el riesgo de que esto lo pudiera haber heredado, simplemente basándonos en riesgos empíricos, ¿no? Empíricos o de herencia, por patrón de herencia en la familia. Entonces, mi recomendación es esta, que consulten con su especialista y que sean derivados a una unidad de genética concreta en el caso de que esté indicado. Gracias. Yo tengo una pregunta, quizás un poco complicada. Vamos a ver. Bueno, muchas veces, alguna vez nos hemos encontrado con que hemos diagnosticado una mutación genética determinada, por ejemplo, un C9, ¿no? Y el paciente rechaza informar a sus familiares, si a los hijos, los hermanos, etcétera, etcétera, con el riesgo que tienen estos, ¿no?, de desarrollar la enfermedad. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Ya. Son situaciones que no son las más comunes. Yo lo que siempre recomiendo, ya no solo por estudios presintomáticos de otros familiares, ¿no?, para la ELA, esto sucede también en otras enfermedades genéticas en las que hay familiares a riesgo. Obviamente el deber de informar a sus familiares es del propio paciente. Entonces yo lo que recomiendo es sobre todo tener diferentes charlas y diferentes visitas para hacerle entender a ese familiar por qué es importante que informe a otros familiares a riesgo. Nosotros en ocasiones lo que hacemos es facilitar un informe de la consulta, pero también cartas que se llaman cartas de familiares a riesgo, en la que el paciente no tiene que llamar por si ha habido algún conflicto familiar o no quiere informar directamente de alguna manera, pero sí que facilite la llegada de esta información a otros familiares. Yo tengo una pregunta, ¿puedo, Abdel? Sí, claro, por favor. Vale. No. Bueno, esta que has hecho tú la iba a hacer yo también. Y después una cuestión, Patricia, porque tú trabajas para una
asociación, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos encontramos en el hospital del ICS, ¿no? Al menos no está contemplada la figura del asesor genético, probablemente se vaya a introducir, pero ha costado mucho esta figura. Entonces, ¿tú estás trabajando directamente con los hospitales o son acuerdos de colaboración que se establecen con tu, bueno, con tu organismo de trabajo? No, hola Mónica, yo estoy trabajando, es decir, yo estoy contratada en la unidad de genética clínica del Hospital del Mar como asesora genética. Entonces, es una unidad de genética clínica con un genetista clínico en la que, bueno, pues vemos pacientes y familias con diferentes trastornos genéticos. Sí que es verdad que al no estar del todo, ¿no?, reconocida la genética clínica, es complicado el hecho de incluir a otros especialistas que trabajen sobre lo mismo, pero yo creo que poco a poco vamos haciéndonos hueco en el campo, más que nada porque al final te das cuenta que no solo las familias y los pacientes, sino que también otros profesionales que trabajan y que están implicados directamente en la genética requieren también de un asesor genético que trabaje con ellos mano a mano. No, ha sido brillante tu presentación, me ha encantado y además creo que es una figura indispensable. Nosotros hace años estaba el doctor Volpini, que no sé si lo conoces, bueno, ya no está, y él hacía la genética de enfermedades neurológicas en Belviche, que estaba en el ICO, y sí que tenía un asesoramiento genético. Desapareció la figura del doctor Volpini, desapareció la figura, entonces es algo que intentamos hacer nosotros, pero seguro que lo hacemos mal y no lo hacemos como lo haces tú, que eres una especialista en asesoramiento genético y sobre todo en enfermedades como esta, que a veces el grado de penetrancia, ¿no?, con el C9 es variable y estás informando a un presintomático, ¿no?, creando la incertidumbre, como tú bien has dicho, que a veces generas incertidumbres porque se sabe poco, ¿no? Entonces, yo creo que es una figura por la que debemos luchar por tener todos en nuestros centros, porque es indispensable, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Te quería confirmar, Mónica, que realmente es un antes y un después el trabajar sin la figura del asesoramiento genético a trabajar con la figura del asesoramiento genético, ya no solo desde el punto de vista de ELA o de enfermedad de motoneurona, sino otras enfermedades neurológicas. Bueno, cuando aterrizó Patricia en el hospital, pues al poco de conocernos, pues ya desarrollamos, ¿no?, un dispensario conjunto fuera parte del DELA, en el que visitamos de manera conjunta pacientes con enfermedades neurológicas con base genética. Y la verdad es que dista mucho el trabajo que puede hacer un neurólogo solo ante este tipo de enfermedades al de un neurólogo junto con la figura del asesor genético, con lo cual yo creo que sería algo muy positivo que el resto de centros también pudiesen disponer de ello. No, os felicito. Y si no, lo podemos compartir. Muy bien. Te la alquilo. Patricia, hay otra pregunta que dice, en el caso de que en la familia solo haya un caso conocido de ELA, los familiares de primer grado tienen sobre un 5% de haber heredado esa alteración genética. ¿Es así? Es decir, aquí los últimos estudios que al final en lo que nos basamos, ¿no? Es decir, cuando no hay... bueno, también esto pasa, ¿no?, en el resto de trastornos genéticos, es decir, cuando vemos una ELA, en este caso esporádica, ¿no?, porque seríamos solo un caso, habiendo recogido, ¿no?, bien la historia familiar, como habéis visto, con diferentes generaciones y habiendo descartado que no hay realmente un familiar que falleció joven o que hay una demencia frontotemporal o que realmente hemos aclarado que es una ELA esporádica, el riesgo que se ve con estudios basados en otras familias es un riesgo de un 1 o 3% para familiares de primer grado. Esa es el tanto por ciento que se les puede dar. Esa es la probabilidad de que un familiar de primer grado con una ELA esporádica en la familia pueda desarrollar el día de mañana una ELA. Al final, lo que sucede es que conocemos muchos de los genes que hay a día de hoy, pero no toda la base genética de la ELA
esporádica, sobre todo, ni la ELA familiar, está descubierta. Entonces, las técnicas genéticas avanzan mucho, avanzan rápido, pero sobre todo queda mucho camino por recorrer. Hay otra pregunta, Patricia, que dice, en caso de la esporádica, ¿en el bicho o el mar siempre hacen el estudio genético? Esta es una pregunta. Bueno, en el caso del bicho puedo contestar yo porque siempre hacemos el estudio genético. Ahora pues Patricia nos contestará sobre el Hospital del Mar. ¿Qué se puede hacer si en nuestro hospital no nos lo ofrecen después de haberlo pedido, ¿no? ¿Y de cuántos genes es el estudio actualmente? Adelante, Claro. Patricia. Sí, aquí también le paso la pregunta a Miguel Ángel, porque él al final es el que hace un poco la primera valoración de los casos. Yo creo que un poco siguiendo las recomendaciones, ¿no? Es decir, una ELA esporádica, según las recomendaciones en las que hay ese paper, ¿no?, del 2016, en principio se podría ofrecer un estudio del C972, porque como hemos visto, ¿no?, entre casi el 10%, ¿no?, de las ELAs esporádicas se encuentra alteración genética en el C972. Esto cambia el panorama totalmente para los familiares de primer grado de ese caso índice. Entonces, esto por un lado. Respecto a qué hacer si no te ofrecen un estudio genético, claro, es decir, cualquier especialista que está familiarizado con la ELA es consciente y sabe que hay posibles estudios genéticos que ofrecer. Entonces, claro, si no lo hace el especialista concreto, pedir una segunda opinión, no lo sé. El caso concreto no lo sé. No sé por qué no les han hecho el estudio genético. Imagino que también, es decir, algo que hay que tener también muy en cuenta, y esto es algo que Michi y yo hablamos mucho, ¿no? Es decir, no a todo paciente se le tiene que hacer un estudio genético, no para la ELA, sino para cualquier otro tipo de trastorno genético. Los estudios genéticos tienen una indicación y una orientación clara. Puede ser que haya familiares que no quieran saber nada. Entonces, si la ELA está diagnosticada clínicamente y es una ELA y aquí ya no hay más, la utilidad para qué es, ¿no? Pues puede ser para otros familiares, pero que esos familiares no quieran saber si el día de mañana pueden desarrollarla o no. Entonces, un poco valorar con el paciente y con la familia si quieren realmente que se les haga un estudio genético. Pero perdona, Patricia, yo puedo decir algo. Bueno, sí que tiene unas implicaciones en cuanto a la investigación, la necesidad de extraer estas pruebas y poder ponerlas a disposición, si más no. Bueno, yo al menos ayer en mi presentación es un poquito lo que quería reivindicar, ¿no? Que en toda unidad que se llame unidad de ELA, se deben de extraer muestras de ADN para poder hacer pruebas genéticas y ponerlas a disposición de la investigación. Necesitamos muestras para analizar. Claro, aquí sí, yo estoy hablando más de la parte, no tanto de, hola Esther, más de la investigación, sino de la asistencia. Claro, pero yo en respuesta a lo que ha dicho el paciente, pues a nivel de asistencia tu respuesta ha sido impecable, pero a nivel de investigación y para poder encontrar algún día una cura debemos de exigir, ¿no?, que se extraigan estas muestras y que se pongan a disposición, que se les debe informar y todo. Se les debe ofrecer, ¿no? Más que exigir el hecho de... No, digo como pacientes. Yo estoy hablando desde el punto de vista de paciente que quiere hacérselo y desde el punto de vista de encontrar la cura algún día. Claro, es decir, en todo, sí estoy de acuerdo. Es decir, en cualquier paciente que acepta, que se le informa, que firma un consentimiento informado, sobre todo con las nuevas tecnologías, esto nos está pasando mucho, el hecho de que lanzamos o gastamos toda la batería, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de genes que conocemos a día de hoy y no encontramos la causa genética. No se les dice esto no es genético, lo que se les dice es a día de hoy no se ha encontrado la causa genética y si tenemos un tipo de datos, ¿no?, los datos genéticos, porque ha habido una determinada captura que se llama captura de exoma y hemos cogido todos los genes que conocemos a día de hoy, pero solo se han analizado los que se conocen a día de hoy. Es decir, el hecho de tener esa información genética, esto en el Hospital del Mar lo hacemos, el hecho de tener esa información genética nos permite ir reanalizando esos datos cada periodo de tiempo, que se les dice alrededor de 1 o 2 años, porque genes se descubren todos los meses, ¿no? Claro. Entonces, quién sabe si el día de mañana
bueno, pues se van a identificar nuevos genes implicados en la ELA. Un poco en línea lo que dice Esther, que yo creo que, es decir, estamos ante una enfermedad grave de etiología desconocida, ¿no? Entonces, como dice ella, toda unidad debe tener esta inquietud por la investigación. Y la inquietud por la investigación viene por el biobancar. Biobancar, pues muestras del paciente. Y entonces cuando el paciente acude y firma un consentimiento informado que se le da, ¿no? Tanto autoriza a que tú utilices sus datos demográficos o epidemiológicos para una base de datos común, como puede autorizar pues, que biobanques su ADN, biobanques su líquido cefalorraquídeo, sus muestras de plasma o de suero, y luego tú, el paciente, puede decir, bueno, y si usted analiza y hay un resultado genético, sí quiero saber, no quiero saber, ¿no? Y como siempre decimos al paciente, esto está biobancado, pero es propiedad suya. Si usted quiere, un día se destruye, se tira a la basura y no hacemos nada. Pero sí que... Bueno, Mónica, pero en ese sentido creo que todo paciente querrá colaborar de esa manera en la investigación. No, claro, yo creo que colaborar sí, pero a lo mejor decir, quiero que me hagan un estudio genético. Bueno, te harán una extracción de ADN y en base a esto ya se verá si se tiene que hacer el estudio genético o no, porque a lo mejor tú biobancas ADN y dices, bueno, pues ahora me interesa, quiero mirarlo porque resulta que Biogen, como ha presentado Bernat, está en un fase 1 para portadores del C9. Entonces, si tú no sabes si tienes pacientes portadores del C9, pues si del fase 1 saltamos a un si el fase 1 acaba siendo seguro, que aún no lo sabemos, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el SOT, ¿no? El SOT1 está en fase 3. Dado que es poco frecuente, están reclutando pacientes de todas partes. Nosotros estamos enviando, porque en Europa están Italia, Adriano Chio y un grupo alemán, que son los que están centralizando esto. Y entonces, claro, has de biobancar y has de estudiar estos pacientes para poder saber qué pacientes luego se pueden beneficiar de estos estudios. Más que exigir, es decir, vosotros como colectivo de asociación de pacientes consideráis o debéis defender que los pacientes tengan sus muestras, o sea, igual que esto es una opinión personal, pero yo siempre digo lo mismo, igual que yo tengo apuntado, por ejemplo, Mónica Povedano, 51 años, vive tal, igual que esto, si estoy enfermo, quiero que biobanquen, bueno, mi sangre, mi líquido cefalorraquídeo, bueno, toda una serie de muestras que van a aportar a la investigación y al conocimiento, ¿no? De hecho, un poco, ya lo ha comentado Mónica, que desde ENCALS ya de alguna manera pretende homogeneizar la manera de procesar, de extraer todas las muestras, tanto de sangre como de suero, plasma y líquido cefalorraquídeo. Y yo creo que la mayoría de centros sí que estamos ya, como decía Mónica, pues teniendo nuestras muestras de pacientes en biobancos para su posterior explotación para lo que se precise. Muy bien. Gracias a todos. Patricia, seguimos con las preguntas. Dice, ¿en San Pau hacen el estudio? Yo supongo que sí, pero no sé si Patricia lo sabe o no. No le puedo responder. No, yo soy Vale. del Hospital del Mar, pero sé que recientemente se ha creado allí la unidad de genética, o sea que... Probablemente sí, pero bueno, lo puedo preguntar al... Pía Gallano, que es una excelente genetista. Vale. Luego hay otra pregunta que dice, ¿se puede evitar que se herede la enfermedad sabiendo si va a ser heredada? Claro, es decir, para cualquier trastorno genético, en el momento en el que sabemos la causa genética, existen opciones reproductivas. Es decir, el día de mañana una pareja quiere quedar embarazada, entonces existen opciones reproductivas, como es el diagnóstico prenatal o el diagnóstico preimplantacional, sin dejar de lado, ¿no? Pues la donación de gametos en el caso de que la familia o la adopción estén de acuerdo con ellos. Entonces, hay maneras de dejar de transmitir la enfermedad en el momento en el que se conoce la alteración genética responsable de la familia. Sí, hay opciones. Perfecto. Luego creo que aquí hay una pregunta que dice, ¿qué debemos hacer para hacernos el estudio como hija de paciente? ¿Y dónde? Pues yo creo que debería hablar con los profesionales, ¿no, Patricia? Claro, es decir, ella
primero no sé en qué hospital es, pero sobre todo ir a sus especialistas, básicamente a su neurólogo, y que ese neurólogo valore su caso y lo derive a una unidad de genética clínica compartida con el neurólogo o él directamente. Lo que pasa que un poco, bueno, creo, Patricia, si es hija de un paciente, que el paciente ya no es portador de ninguna alteración genética conocida a día de hoy, tampoco no tendría sentido que el hijo se mirara, ¿no? Había entendido una familia. No, seguro Sí. que era una familia, pero también quería dejar claro esto, ¿no? De claro, que totalmente. Bueno, Es como decir, estamos los hablando para el colectivo de estudios pacientes, para... Sí, esto es importante, sí, Mónica, es importante dejarlo muy claro porque, es decir, los estudios genéticos, la mayoría o siempre se inician por un caso índice, es decir, es el caso índice por el que se empieza el estudio genético. Entonces, si ya en el caso índice a día de hoy ya no se ha identificado la causa genética, no es posible ofrecer estudios genéticos a otros familiares a riesgo. Los estudios genéticos siempre se inician en los familiares o en los casos que presentan la enfermedad, porque luego a todo esto que estamos hablando se añade, ¿no?, el hecho de saber interpretar las variantes. Entonces es fundamental empezar el diagnóstico genético en aquellos familiares que presentan la enfermedad. Perfecto. Y aquí hay una pregunta un poco general, no sé quién la querrá contestar, a lo mejor la doctora Povedano. Dice, las personas que han padecido ELA y han dado los órganos para la investigación, ¿cómo repercute la investigación? Bueno, yo contesto y el doctor Rubio también podrá contestar, o tú o Bernat. Primero de todo, un paciente que ha sufrido una ELA y fallece y hace una donación de cerebro y médula es un acto de una generosidad que para mí es admirable y de agradecer, porque es un momento difícil y es un momento en que se tiene tanto la familia como el propio paciente, pues se agradece. ¿Por qué? Porque todos los estudios que nosotros estamos o que a día de hoy se hacen en investigación se hacen en modelos animales. Los modelos animales son modelos que se han obtenido a través de que tú coges un animal y le haces una mutación del SOT1 y lo conviertes en un animal enfermo, o se están modelos animales con la alteración del C9, o si no, incluso se pueden hacer a partir de células de la piel de paciente, diferenciarlo hacia motoneuronas, aunque se sabe que estas células de la piel diferenciadas a motoneuronas no son exactamente como las motoneuronas del paciente. Por lo tanto, cuando tú obtienes cerebro o médula espinal de un paciente que ha sufrido la enfermedad, y sobre todo si la extracción post-mortem es a un corto tiempo, es un tejido que para los grupos de investigaciones es excelente porque es cuando realmente tú puedes estudiar, ¿no?, la forma de enfermedad pues tal y como es, ¿no?, tal en la forma esporádica. No sé si los compañeros que estáis aquí, profesionales médicos, estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Es la mejor forma que tienes para estudiar. Entonces, los biobancos de cerebros que hay en el hospital clínico, que es el que aglutina a todas estas materiales, ¿no?, y que luego vas a pedir, es decir, pides para una investigación y se cede este material a cualquier grupo de investigación que esté trabajando en el territorio nacional e incluso fuera, pues es perfecto para poder seguir avanzando en el conocimiento de la enfermedad. Sí, yo Muchas en ese gracias. sentido totalmente de acuerdo con lo que dice Mónica. Primero de todo un saludo a Montse Truyen, que he visto que es quien ha realizado la pregunta, y recalcar el valor del tejido del paciente, del humano afecto de la enfermedad, que es el modelo real con el que tenemos que trabajar. Y ante una enfermedad tan devastadora y que desconocemos tantos aspectos de cómo sucede esta muerte neuronal, es fundamental tener el mayor número posible de tejido, de muestras, de médula, de cerebro, para poder avanzar, con lo cual es fundamental y repercute de una manera bestial en la investigación, muchísimo más de lo que puede ser un modelo animal. Lo que sucede que evidentemente es mucho más sencillo tener 50 ratones SOT1 que 50 cerebros de pacientes, ¿no? Entonces la información no va a ser lo mismo.
Y luego lo que también comentaba, aquí en Cataluña quien aglutina todo esto es el Banco de Tejidos del Hospital Clínico, pero cualquier centro puede acceder, puede proponer, ¿no?, para poder explotar estas muestras y obtener más información. Muchas gracias, Miguel Ángel. Esther, vamos cerrando ya. Creo que ya no quedan más preguntas. Sí, podemos ir cerrando. Vale, perfecto. Pues nada, simplemente muchas gracias a todos y a todas, organizadores, ponentes y asistentes por videoconferencia, por hacer posible esta jornada. También quiero dar las gracias a los investigadores ya de forma general, tanto a los clínicos como a los básicos, por el gran y considerable esfuerzo que realizan. No me olvido de los pacientes, que sin su implicación y colaboración en la información clínica y también en la donación de muestras biológicas, gran parte de nuestros estudios no serían posibles. Así que muchas gracias. Y finalmente quiero remarcar que el único objetivo que tenemos los profesionales es ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento posible que existe en la actualidad, y también tenemos como objetivo evitar que se hagan daño con sustancias o fármacos que no han demostrado ninguna eficacia científica, y mientras tanto tenemos el objetivo, tenemos el deber y tenemos la pasión de seguir buscando a través de múltiples vías el tratamiento curativo con el que seguramente derrotaremos la enfermedad. El día que lo consigamos seremos los médicos y los profesionales más felices del mundo. Estoy seguro que lo conseguiremos y sin más, hasta el año que viene. Os esperamos a todos y buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Abdel. Leo. Hasta luego, gracias.